Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y ahora seguimos con nuestra reflexión con esta segunda sección, esta segunda partecita del capítulo 8 y el capítulo 9. No nos olvidemos, aquí teníamos 3 elementos. Estuvimos mirando la primera parte que nos hablaba de la curación del leproso en primer lugar, luego la curación del sirviente de un centurión y luego la curación de la suegra de Pedro. Estos 3 elementos son esenciales, ¿verdad? El primero era la situación, cómo se encuentra esa comunidad, es decir, el leproso que significa el pecado, el leproso que significa el no seguir a Jesús, el no adherirse a Jesús. Sin embargo, hay un proceso, decíamos, ¿verdad? Porque este leproso llega, reconoce, de Yara no debe llevar de manteñan de Yara y Catuta Semonguera. Eso quiere decir reconocer, ¿verdad? Porque el orgulloso, el que se encierra en sí mismo, jamás te va a decir de manteñan tu fuera. Va a ir, se está ahí orgulloso, ahí da gente cuerata, gente pea, gente amoaye. Y entonces prescindimos de Dios. Al final de cuentas, lo que está haciendo siempre el Evangelio es una relectura, como siempre, del Antiguo Testamento. En este caso, Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando recibe la tentación, ¿verdad? De la serpiente que le dice, el día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol, ustedes serán como dioses. Y eso significa prescindir de Dios. Prescindir de Dios significa, en síntesis, ¿entiendes? Y entonces es un prescindir verdaderamente de todo lo que significa
la propuesta de lo que anteriormente nos estaba haciendo el Evangelio. Qué lindo que es esto entonces, reflexionar, entender, saber lo que el Señor nos va proponiendo. Bueno, y después veníamos con la curación del sirviente de un centurión. Pero aquí, ¿qué es lo que se acentúa y se subraya? Bueno, una vez enseñan de lo primero que mira, le curó, mira, le dolía tal cosa, vamos a ver, peamos, da allí cuaponana, a nivel coñan de estilo protestante, porque tiene un milagrito para vos, porque tiene donde un verata, no. En la vida cristiana no es eso lo que viene de parte de Dios en cuanto a propuesta. Aquí es sobre todo la adhesión, porque con la curación del sirviente del centurión, el evangelista Mateo nos está enseñando en su teología y está subrayando es la fe del centurión. Es el adherirse totalmente, creer en la fuerza sanadora del Señor. Eso es lo que vale. Creer, adherirse verdaderamente a Dios, al Señor. Bueno, y después también la curación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Ahí entonces tenemos estos 3 milagros que son muy importantes, muy interesantes, así como nos trae a colación, ¿verdad? Se nos habla de la suegra de Pedro, de la gente que se acerca y queda sana. Y entonces los hechos concretos han perdido de pronto su importancia. Los hechos concretos pierden su importancia, porque detrás de esto está la teología, ¿verdad? Fueron narrados 1, 2, 3, 100 y 1000 veces estos hechos. ¿Cuántas veces también nosotros hemos leído y escuchado? Pero no son simplemente entonces estos recuerdos. Lo que vale es la enseñanza que se viene a traslucir entonces en estos milagros, a través de estos milagros, la enseñanza. Bueno, y ahora, queridos amigos, en nuestro curso bíblico del día de hoy queremos continuar, y ahora la segunda partecita, es decir, la segunda sección de estos capítulos que tenemos aquí del 8 y del 9. Vamos a precisar primero el seguimiento, que ya hemos dicho que hay una exigencia de la vocación apostólica. Al verse rodeado de tanta gente, ya dijimos que está veñando ya la Puperio y los o en Ducea, añadeta y me parece que eso siempre suele suceder, hasta ahora también con nosotros. Querer ir, pero buscando normalmente a un Dios milagrero. Jesús, sin embargo, mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Esto también ya te está indicando cruzar a la otra orilla. Siempre hemos subrayado cruzar a la otra orilla, cruzar el lago, cruzar el mar, cruzar el agua, caminar sobre el agua. Eso significa, el agua significa el mal, el obstáculo, eso que nos está impidiendo vivir como cristianos. Pero sin embargo, el Señor venzan al mal. Entonces, atravesar el lago, atravesar el mar, caminar sobre el agua. Entonces, vencer el mal. Es decir, el poder de Dios puede hacerlo. Y por eso es que el Señor aquí dice que les exigió. Y luego se aproximó un escriba y le dijo, una vez que ellos entonces realizan esta acción, Maestro, te seguiré a donde vayas. Interesante. Es decir, aquí el autor sagrado nos va a mostrar la exigencia, porque aquí se va a subrayar la exigencia de la vocación apostólica, del seguir a Jesús. Hoy lo llevo que lleva porque hoy en día hoy se va peñan de yara o ya pope y por a mía hoy amoe yan de yara ya ascenden. Pero hay una exigencia mayor, ¿verdad? Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Upea dice, aníquena eñemo crente, porque eres echante las cosas milagreras. Aníquena eñemo crente, porque esto te va a traer provecho. Esto es lindo que nosotros entendamos, porque hoy en día, lastimosamente, a través de las sectas y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, con el famoso diezmo y todas estas cosas, estamos aprovechando, estamos haciendo, esa es la verdadera
mercancía, ¿verdad? Mercancía que hacemos con la religión. Te seguiré, Señor, hasta aprenderá pecare, sentemoila, pastor, que esto, que aquello. Entonces hay que mirar un poco cuál es verdaderamente la exigencia del Señor. Los zorros no tienen dónde, o sea, tienen un lugar donde esconderse, tienen su madriguera. Sin embargo, el Hijo del Hombre está totalmente a la intemperie de su bebella, desamparados. No tienen dónde reclinar la cabeza. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En Italia se celebraba el día por las víctimas de la mafia y por eso Francisco habló de este problema al terminar el Ángelus. Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e sfruttando la pandemia si stanno arricchendo con la corruzione. Queste strutture di peccato, strutture mafiose, contrarie al Vangelo di Cristo, scambiano la fede con l'idolatria. También recordó que esta semana se celebra la Jornada Mundial del Agua y recordó que muchas personas sufren las consecuencias de su escasez. Troppi fratelli, tanti fratelli e sorelle hanno accesso a poca acqua e magari inquinata. È necessario assicurare a tutti acqua potabile e servizi igienici. Efectivamente, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló en su informe de 2020 que el acceso al agua potable por persona ha disminuido en más de un 20% en los últimos 20 años. Creo que el Papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad, un líder con credibilidad. Parece seguir aquello que dice. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos, que todos somos personas y nos equivocamos. Quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político descifran las claves. Liderazgo y el Papa Francisco. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología, estamos estudiando en nuestro curso bíblico la teología de San Mateo. Y por ahí tenéis entonces la ñajendu, yajao, yajeshami, va peñan de Yara, o cuame eñan debe, o me eñan debe, y cuame jangua, va peñan de Yarañe, va eishapa, oye cual cañan debe, oye me eñan debe. Decíamos que las exigencias de la vocación apostólica es bastante grande, ¿verdad? Porque aquí este escriba que se acerca y le dice, Señor, shahatan endien derejo jabe, shahatan endien. Añemo que hoy, porque gusto y te digo la endien y me lo haga llevar. Todo te sale medio gratis, pero es por eso que el Señor le da a entender, no, la religión, el seguimiento de Jesús no es para tu provecho. No, el Hijo del Hombre entonces dice, no tiene dónde reclinar la cabeza. Todo lo demás, hasta los zorros, dice, tienen una madriguera, pero el Hijo del Hombre no está para eso. Los evangelios normalmente te hablan en esta manera y te hablan crudamente. San Juan te habla también del servicio, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir verdaderamente y no aprovecharse de los demás. Allá elan de diezmo, elan de plata, etcétera, etcétera, a ver como un negocio, a vender yo e invertir, a llevar, a ver elan de plata, etcétera, etcétera. Claro que después a eso nosotros le llamamos evangelio de la prosperidad, y utoyo, evangelio de la prosperidad, pero eso no es verdaderamente lo que el Señor nos propone, por lo menos lo que está en la Biblia no es eso. Ahora, si me inventan otra religión y me hacen otra cosa, esa es otra cosa, pero por lo menos eso no es la Biblia. A pesar de que muchas veces nos ufanamos y decimos, aquí, ¿por qué dice la Biblia? Porque está en la avena. Mira, entonces lo que dice también la Biblia. O sea, hay que mirar el mensaje y hay que entender verdaderamente lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Cuando te está diciendo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, es el desprendimiento total en función de una misión. La misión es lo esencial, la misión es lo fundamental. Es decir, lo que Jesús nos está enseñando es a vivir nuestra propia vida, la existencia del hombre, que es lo esencial y que es lo fundamental en la vida del hombre. Y después continúa también porque otro de sus discípulos, ¿verdad?, que le estaban escuchando, le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Upeagato, entonces lloruremos ya. Quiero enterrarle primero a mi Padre. Pero Jesús también le responde de la misma manera, ¿verdad? Estamos entonces en este campo de los milagros. Jesús parece que ha de ser como una especie de triunfo, ¿se dan cuenta? Es como una cuestión de triunfo. Aquí el Señor, sin embargo, a este otro le responde, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no estar llorando por la leche derramada, ya es de verdad. O sea, aquí como que le está en todo caso animando y le está diciendo que tenemos que tener esa actitud de adhesión total y de empeño para el seguimiento de Jesús. No podemos estar mirando hacia atrás, dice, el que toma el arado tiene que mirar hacia adelante y seguir hacia adelante. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, eso ya no tiene importancia para nosotros. Por lo tanto, todos estos milagros y todas estas exigencias se presentan como el Señor de la pobreza, del abandono y de la impotencia. Bueno, se exige entonces el abandono de este mundo, la ruptura con la vida vieja. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya dice la gente, la gente. Tenemos que largar muchas cosas, tenemos que largar los vicios, dejar que los muertos, porque eso solamente nos lleva a la muerte. Y dejan a los muertos, que entierren a los muertos. Nosotros, cuando asumimos esta nueva condición, porque el autor sagrado quiere darle insistencia a esta nueva condición que se está generando con el seguimiento de Jesucristo. Y el seguimiento de Jesucristo te da esta nueva vida. Bueno, ahora entremos en esta segunda partecita, queridos amigos, que viene del 8:23-27 en adelante.
es la tempestad calmada. A ver, entonces Ñande Yara, Oñemoita, frente a la tempestad y va a calmar. Pero ¿cuál es el significado, verdad? Y vamos a entenderlo enseguida. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Jesús le respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Entonces, queridos amigos, la tempestad calmada, que está en el versículo 23-28 de este capítulo 8, los discípulos le siguen a Jesús en el peligro, la tormenta del mar, el gran seísmo, es decir, el sismo, Oripá, el terremoto, ¿verdad? O sea, el gran seísmo de la lucha escatológica. Que es una lucha continua. La vida cristiana se presenta en esa lucha continua, lucha escatológica. El seguimiento es peligroso, entonces. Eso te quiere decir, porque si ellos van y se encuentran al subir a la barca, de pronto se desató en el mar una tormenta tan grande. Es decir, las dificultades, los problemas, las situaciones que se nos vienen encima, queridos amigos. Pero sin embargo, el Señor va a estar presente, ¿verdad? Ante el seísmo, la tormenta, el peligro. La carencia de fe se ha traducido en miedo. Esto es más lindo todavía, ¿verdad? Porque nos está explicando qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos con, entre comillas, vamos a decir, cuando estamos con miedo, cuando no tenemos la confianza suficiente, cuando no estamos verdaderamente felices y estamos inquietos. Y al final de cuentas lo que nos falta es esa adhesión total a Jesucristo, ese gran poder de Cristo que nos ayuda a entender nuestra propia vida, a sentirnos felices y a sentirnos realizados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de San Mateo. Qué importante, qué interesante es entonces Jesús que va a calmar esta tempestad.
Pero el evangelista mismo nos dice, ¿verdad? Que apenas se suben a la barca, de pronto, dice, se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Fíjense que este es verdaderamente un género literario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la realidad, y no hay que buscar muchas explicaciones, ¿verdad? Conociendo ese lago es calmo. Tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, el lago de Genesaret. Yo estuve ahí 10 años, por lo tanto, hay guaponave. Y entonces es un lago, pero verdaderamente en la calma total. Entonces, en todo caso, cuando hay un poco de viento, las olas así se mueven un poco, pero así como te muestra aquí, te dice, lo de pronto se desató en el mar una tormenta tan grande y grande. O sea, esta tormenta tan grande se está refiriendo, queridos amigos, a esa tormenta de nuestra vida, a esa tormenta que nosotros le estamos diciendo y le estamos llamando la lucha escatológica. Upean imagina la tormenta para el autor sagrado. Nosotros encontramos en otros pasajes también con respecto a las tormentas, ¿verdad? Del 8, 23, 24, como nosotros aquí ya hemos visto, en primer lugar, ¿verdad? De San Marcos. Después también encontramos en otros lugares, y vamos a mirar un poco, San Mateo mismo te vuelve a hablar en el capítulo 24 de la tormenta, ¿verdad? Que se desata o que encontramos. El capítulo 24, versículo 7. Vamos a mirar un poco. Dice lo siguiente. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que le llamamos el seísmo. Seísmo y seína. Se mueve la tierra, el sismo, de ahí viene, ¿verdad? Terremoto. Entonces, ¿viste? Te vuelve a hablar de tribulaciones, te vuelve a hablar entonces de problemas que están existiendo en la comunidad en ese momento. Tenemos también en el 27:54, vamos a mirar un poco en el 27:54 de San Mateo, siempre estamos, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. De nuevo, el sentido escatológico, el terremoto, el seísmo que nosotros encontramos. Y así, por ejemplo, también vamos a mirar un poco en el 28:2 de San Mateo, nos habla también ya casi al final. De pronto, dice, se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Entonces, eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Con respecto al seísmo, lo que significa esa lucha escatológica, el mover la piedra, que significa, en este caso, era el que cubría, ¿verdad?, el sepulcro. Sin embargo, dice el ángel que mueve la tierra. Y todo un terremoto, el ángel que baja. O sea, son géneros literarios, queridos hermanos, que nos están mostrando y nos están diciendo la lucha escatológica. Nuestra propia lucha es ecopea. El escatón es buscar la finalización. Escatón es lo final de nuestra propia vida. Entonces, esa lucha escatológica significa nuestra propia lucha contra nosotros mismos hacia el sentido y el final de nuestra propia vida. ¿Qué sentido le damos a nuestra propia existencia? Pega la dice ahí. El seguimiento, por lo tanto, queridos amigos, según esta expresión de esta narración, es peligrosa. El seguimiento es muy peligroso, no es fácil. El seguir a Jesús siempre es doloroso, es difícil, nos cuesta. La carencia de fe se ha traducido entonces en miedo. Tenemos carencia de fe, nos falta fe, pero en esa carencia de fe principalmente se traduce en miedo.
porque ahí es donde ellos comienzan a gritar. Fíjense, mientras tanto, Jesús dormía. Aquí te da otra expresión, ¿verdad? Un Jesús tranquilo, un Jesús que no se incumbe, un Jesús entonces que no se asusta, un Jesús que no tiene miedo. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole, y aquí viene entonces la consecuencia de la falta de fe. Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos faltos del Señor. Sálvanos, Señor, nos hundimos. Sálvanos, Señor, nos hundimos. Y la respuesta de Jesús justamente va a ir directamente a esta situación. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Aquí entonces está el subrayado, queridos hermanos. La enseñanza de este pasaje, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo es con esta pregunta que Jesús está haciendo al auditorio. Es decir, esta pregunta nos está haciendo a nosotros. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y no es porque tenemos miedo en el sentido de que, ay, ¿quién es el que se nos viene encima? Sino que tenemos miedo en el sentido de que nosotros mismos no somos dueños de nuestro propio caminar, de nuestra propia existencia. Nos sentimos inseguros. Y entonces la pregunta que tenemos que responder, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose increpó al viento y el mar, y entonces sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El viento y el mar le obedecen. La carencia de fe, entonces, queridos amigos, se traduce en este miedo. Es difícil, por lo tanto, mantenerse en este camino. No es fácil. Vamos a encontrarnos siempre con la dificultad de la perseverancia. Yandeco esta vez seña moñe puno allí papel pepe peñandera pe ruane upe peñane cane allí va. Y no llegamos entonces a comprometernos totalmente para llegar hasta el final. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, y tu voluntad, y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, siempre para ti. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, y siempre para ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Mucho, mucho más. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, mucho, mucho más. Porque
mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti. Todo para ti, solo para ti y siempre para ti. Todo para ti, solo para ti y siempre para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y nosotros decíamos que en este camino del seguimiento, estos milagros que nosotros encontramos de parte de Jesús, su accionar, es la acción de Jesús como elemento fundamental aquí. Ahora está calmando, ¿verdad?, al mar, está calmando la tempestad, pero mantenerse, queridos hermanos, en la fidelidad, mantenerse en esta fe no es fácil, es difícil mantenerse. Pero Jesús aquieta la tormenta y esto nos tiene que ayudar nosotros a reflexionar. Cuando Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Sobrevino una gran calma. Entonces es la confianza total en el Señor, ¿verdad? Ahora, cualquiera que sea el origen de esta narración, se ha reflejado en ella una constante de la vida de la iglesia, de la tradición. Esta cosa es la tradición, es decir, la transmisión. ¿Qué es lo que se nos está transmitiendo? ¿Qué es lo que queda como tradición? Porque todo lo que es tradición, ya dijimos, es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero ¿cómo lo recibimos? Y lo recibimos a través de la tradición, es decir, de la transmisión. Jamaicolo y Cuacán, de Japeacon de Irujan de es tu familia. Y después de ella viene, se va concatenando todo, ¿verdad? Porque necesitamos. Shenda y Cuapay, como papá, como mamá, Shenda entiende pay, entonces va ella pona. Añe formana, añe duana, añe shana. Y por eso entonces vienen los auxilios que siempre lo encontramos dentro de la comunidad. Uno encuentra su propia reunión de iglesia. Uno encuentra ahí la palabra de Dios que nos anima, que nos alienta y que nos hace afrontar, ¿verdad?, todo lo que nos puede desviar desde nuestro objetivo de vivir nuestra dignidad como persona. Y por lo tanto, cualquiera que sea el origen de la narración, se ha reflejado en ella una constante de la vida de la iglesia. Los peligros son inmensos, pero Jesús es más inmenso todavía. Los peligros son inmensos. Y en ese péndulo de nuestra historia, en ese péndulo de nuestra vida, vamos a encontrar situaciones bastante complicadas, ¿verdad? Pero no por eso tiramos la toalla, sino que somos conscientes de que Jesús es mucho más fuerte que toda esta situación de peligro en la que podemos encontrar. Jesús va mucho más allá. Y entonces es para nosotros una gran seguridad. La realidad del mundo puede ser adversa. Es decir, Jesús que ha vencido a esta adversidad. Jesús ha vencido entonces al mal. Jesús que ha vencido lo negativo, lo pecaminoso. Y con esto vence entonces el poder de lo malo de este mundo. Jesús entonces con su victoria nos está enseñando y nos está mostrando que nosotros podemos vencer lo malo. ¿Quién es este a quien los vientos y el mar han escuchado? Así termina en el versículo 27. Los hombres se decían entonces llenos de admiración. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Es decir, aquí nosotros, queridos amigos, estamos encontrando la misma personalidad entonces del Señor. Cómo Jesús se está presentando, cómo Jesús se está ofreciendo a sí mismo, cómo Jesús entonces se está regalando a su pueblo. Y esto es lo que tenemos que nosotros concentrarnos, mirar, entender, saber. Porque aquí hay entonces una opción fundamental de parte nuestra. Un segundo
momento del milagro lo vamos a encontrar en el 8:28 hasta el 34. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por el camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué tienes de nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara de cerdos. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos esta narración, ¿verdad?, de los Gadarenos. Jesús que hace este milagro en Gadara con estos dos salen aquí del sepulcro. Otra de las características esenciales también que nosotros todavía no dijimos, pero dentro de la teología de San Mateo, es el número 2. Pero el número 2, ¿por qué? Nosotros ya sabemos el significado del número 2 en la cabalística numérica bíblica. Significa la comunidad. Usted dice la número 2. Así como el número 1 significa Dios, el número 2 significa la comunidad. ¿Verdad? Aquí 2, la pareja, papá, mamá. 2, que significa todo ese entorno en donde nosotros estamos viviendo. Y por eso decíamos que nuestra misma conversión personal, individual, siempre está en función de la comunidad. Nuestra conversión está en función de la comunidad. Y bueno, se acercan entonces estos 2 enfermos que salen del sepulcro. ¿Quién es este a quien los vientos y el mar han escuchado? Después va a decir más adelante, ¿verdad? Entonces, el segundo milagro, después de la tempestad calmada, es el Jesús que ha destruido el reino del demonio. Jesús destruye desde el 28 hasta, entonces, versículo 28 hasta el 34. 8, 28, 34. La curación de los 2 endemoniados de Gadara, según San Mateo. Al llegar a la otra orilla, quiere decir que ya pudieron, con la presencia del Señor, ir sorteando todos estos problemas. Llegaron a la región de los Gadarenos y fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de sus sepulcros. Concluimos en el día de hoy solamente explicando eso, los sepulcros. El ayeyujuañande en el sepulcro de Ongue, upeala yeyujua. Es decir, cuerpo inerte, cuerpo muerto. El Señor nos invita a no ser muertos, sino que a salir de nuestros sepulcros. Entonces se dan cuenta que esta es una simbología espectacular para que entendamos cómo debe ser nuestra propia existencia. Y nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Que el Señor les bendiga a todos, les ayude, les dé fuerza, como siempre, mucha fortaleza para vivir nuestra vida cristiana auténticamente. Y yo les bendigo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.